Hoy os traigo un vídeo en el que veremos el cálculo de lagrangianos y las ecuaciones de movimiento. Vamos a hacer dos casos, uno va a ser el péndulo simple y otro va a ser el péndulo simple, pero donde su punto, digamos, inicial, donde empieza la cuerda, está en movimiento, ¿vale? Entonces, para el péndulo simple, pues primero nos vamos a hacer un esquema de lo que sería nuestro péndulo. Sí, tendríamos aquí el techo, aquí tendríamos la horizontal. Bueno, la voy a hacer así, mejor. Tendríamos aquí el péndulo, que tendrá una cierta masa y una cierta longitud. Y este ángulo de aquí será el que describa el movimiento del péndulo. Bien, las ecuaciones de Lagrange, o sea, para encontrar las ecuaciones de movimiento, lo que hacemos es que la derivada temporal de la parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada debe ser igual a la parcial del lagrangiano con respecto a la derivada de la coordenada generalizada. ¿Sí? ¿Por qué sé que la coordenada generalizada es θ y no otra cosa? Bien, pensad que un péndulo normalmente pues, lo podemos describir o en X o en Y, ¿sí? O con su ángulo. ¿Qué pasa? Que X e Y están relacionados mediante este ángulo, ¿sí? Es decir, eh, hay una restricción, ¿sí? Del sistema. Entonces, al haber una restricción, digamos, tenemos 2 grados de libertad que son X e Y, menos una restricción o una ligadura, nos queda una variable únicamente, ¿sí? Y esa coordenada o esa variable sería θ. ¿Sí? Entonces, tenemos que expresar primero el vector posición de esta masa como, pues, como ya sabemos, como X e Y, ¿no? El problema es que necesitamos utilizar que esta X e Y sean funciones de nuestra coordenada generalizada. Entonces, para hacer esto, primero pensamos en la variable X, ¿sí? Que sería, digamos, esta cosa de aquí, azul, y vemos que es L por el seno de este ángulo, ¿sí? La coordenada Y, si estamos en un sistema así, vemos que la Y sería negativa, ¿sí? Si cojo aquí el 0, 0 de coordenadas, vemos que la coordenada Y sería negativa y sería menos L por el coseno del ángulo, ¿sí? Bien, pues una vez tenemos la posición, podemos calcular el vector velocidad, ¿sí? Que sería la derivada temporal de nuestro vector posición, ¿sí? O como la gente lo suele poner normalmente, la derivada temporal con un puntito encima, ¿sí? Bien, esta longitud L es una constante del sistema, por lo tanto no va a variar, ¿sí? Es decir, lo único que va a variar va a ser el ángulo, con lo cual tendremos L por el coseno de θ, y aquí hay que tener cuidado porque esta θ puede ser, bueno, puede y va a ser una función del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros derivamos una función de este tipo, ¿sí? Y la estamos derivando con respecto al tiempo, esto va a ser digamos, la derivada de la función con respecto del tiempo por la derivada de lo que hay dentro, ¿sí? Es decir, en este caso de θ. Con lo cual, hemos derivado el seno, pero hay que derivar también esta función, ¿sí? Por regla de la cadena. Entonces nos va a quedar la derivada temporal de lo que hay dentro. Luego, para el coseno, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Pero con este menos que hay aquí se compensa y nos vuelve a quedar un positivo. ¿Sí? Y acordaos que, como estamos haciendo la regla de la cadena, tiene que salir esto. Y esto, si lo escribimos de manera un poco más adecuada, ¿sí? Y sacamos factor común las cosas que hay en común, que son L y Z punto, nos queda este vector de aquí. ¿Sí? Bien, entonces, ahora nosotros lo que vamos a querer va a ser calcular el módulo al cuadrado de esta velocidad. Sí, el módulo al cuadrado no deja de ser otra cosa que un producto escalar entre el vector. Por lo tanto, si hacéis esto,
¿sí? Si hacemos esto, veréis que lo que nos acaba quedando es esto de aquí por el coseno cuadrado de θ, más el seno al cuadrado de θ. ¿Sí? Que esto, como sabéis, es 1, por lo tanto nos queda L cuadrado Z punto cuadrado. ¿Sí? Bien, este es uno de los primeros resultados importantes, sí. ¿Por qué? Porque el lagrangiano se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la energía potencial, cinética, menos la energía potencial. ¿Vale? La energía potencial, como ya sabéis, es mg por h, ¿sí? Donde h es la altura de este péndulo. ¿Qué pasa con la altura de este péndulo? Pues que directamente es la coordenada y que tenemos aquí, ¿no? Entonces la coordenada y, si os fijáis, tiene un menos asociado, o sea, será menos L por el coseno de θ, que con este menos que hay en la fórmula se compensa y se transforma en un más, ¿sí? O sea, será mgl coseno de θ, ¿ok? Entonces, si sustituimos ahora la velocidad, pues tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que hemos calculado ahora, más mgl por el coseno de θ. ¿Sí? Entonces tendríamos nuestro lagrangiano aquí. Vale, bien. Entonces, una vez tenemos el lagrangiano, ya podemos hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿vale? Entonces, la derivada temporal de la parcial del lagrangiano con respecto a z', ¿qué será? Pues será la derivada temporal de... Y ahora vamos a ver, ¿sí? Fijaos, esto es una derivada parcial, ¿sí? Entonces, solo nos tenemos que fijar en la ecuación en aquellas cosas que contengan esta variable, z punto, ¿sí? ¿Qué cosas de nuestro lagrangiano contienen z punto? Únicamente este trozo de aquí. Entonces, este de aquí directamente va a ser 0, ¿sí? La derivada actuando aquí va a ser 0. Entonces, aquí lo único que tiene z punto es esto, entonces únicamente vamos a tratar como variable eso de ahí, ¿vale? Para derivar esto es como si tuviéramos un x al cuadrado, ¿no? Bajamos el 2 y ya está. Entonces lo que tendríamos sería un medio de ml cuadrado por 2z punto, ¿sí? Fijaos, este 2 y este 2 se van y me queda ml cuadrado por z punto, ¿sí? Entonces me quedará la derivada de ml cuadrado z punto. ¿Qué pasa aquí? Esto es una derivada total. Ahora hay que tener cuidado y hay que derivar todo aquello que pueda variar en el tiempo. La masa no varía en el tiempo, la longitud hemos dicho que es constante, por lo tanto lo único que puede variar en el tiempo es la velocidad angular, ¿sí? Z punto. Con lo cual tendremos ml cuadrado, son constantes, y la derivada de z punto pues será la segunda derivada temporal, ¿sí? Bien, ahora para calcular el otro trozo de la ecuación será la derivada parcial del lagrangiano con respecto a θ, ¿sí? Fijaos, aquí lo mismo que antes. Solo nos tenemos que fijar en aquellas cosas que contengan esta variable, θ, ¿vale? No θ punto, θ. Con lo cual, únicamente nos fijaremos ahora en esta de aquí, ¿sí? Bien, entonces tendríamos mgl, ¿sí? Este trozo de aquí, pero el coseno nos va a dar como derivada un menos seno, ¿sí? Así que lo que tendremos será menos mgl por el seno de θ. Y fijaos, ahora no estoy haciendo una derivada temporal, por lo tanto, esto de aquí no me va a salir un z punto, ¿sí? Esto sería un horror. Si hubiera aquí una derivada temporal ahora, ¿sí? Como pasa aquí arriba, entonces sí que pasaría. Pero en este caso, nada, ¿vale? Se queda así y ya está. Entonces, con estas dos cosas, ¿sí? Si me dejáis, voy a colocar esto aquí. Vale, digo, con estas dos cosas podemos reescribir nuestra ecuación de Euler-Lagrange como esto tiene que ser igual a menos mgl seno de θ. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Pues fijaos, voy a coger el rojo, la masa
se nos va, una de las longitudes de la cuerda se nos va, ¿no? Y nos acaba quedando que... Y normalmente nos interesa que la variable, digamos, con la segunda derivada temporal esté sola. Entonces esta L la vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Y lo que nos va a quedar va a ser G partido L, ¿sí? Y muchos diréis, pero esto de aquí, si yo lo intento resolver, veo que no puedo. Y es cierto, ¿vale? Pero sin embargo, sabéis que para el péndulo simple existe una fórmula para la ecuación del movimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que este seno de θ, ¿vale? Si suponemos que los ángulos son pequeños, si es decir, que el péndulo no empieza en un punto muy elevado, podemos suponer que es próximo a cero, ¿vale? Y el seno de ángulos pequeños directamente es como θ, ¿vale? Esto es expansión de Taylor, ¿vale? Si lo queréis buscar, me estoy quedando a primer orden. Bien, y si ponemos aquí θ, ¿sí? Y hacemos G partido L por θ igual a 0, esto de aquí sí que tiene solución, ¿vale? Y es justamente la solución que todos sabéis, ¿no? Que es que esto es una constante por ejemplo, el coseno de omega t más una fase inicial. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Vamos a ver el siguiente ejemplo ahora.